Bienvenidos todos a esta octava semana del taller bíblico católico para principiantes. Comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te invito a guardar un momento de silencio. Silencio exterior, pero sobre todo silencio interior. Si puedes cerrar tus ojos ahí donde estés, sentado cómodamente, con la espalda derecha. Considera por un momento delante de quién estás, de tu Creador, Padre Dios, a quien le puedes decir con el Salmo 139, versículos del 1 al 3. Tú me escrutas, Yahvé, y me conoces. Sabes cuándo me siento y me levanto. Mi pensamiento percibes desde lejos. De camino o acostado, tú lo adviertes. Familiares te son todas mis sendas. De tu Salvador y amigo Jesucristo, que te dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 12, versículo 47. No he venido a juzgar al mundo, sino a salvarlo. Y del Espíritu Santo, tu santificador, guía y compañero, quien te convence en lo referente al pecado, de quien Jesús nos dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículo 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo en lo referente al pecado. Te invito a rezar juntos la secuencia de Pentecostés. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a continuar con la lectura del libro Lecciones Bíblicas, Guía Práctica para el Conocimiento de la Biblia, del Padre José Miguel Miranda, Carmelita Descalzo. El día de hoy nos corresponde el tema número 6, canonicidad de los libros bíblicos.
En la lección primera citamos sin detenernos a explicar la palabra canon. ¿Qué significa esta expresión y qué importancia tiene al hablar de la Biblia? Vamos a verlo. Punto A. Concepto de canon. Número 1. Definición. Etimológicamente, la palabra canon viene del griego y correspondería en nuestra lengua a la expresión caña. En la literatura clásica significa una vara recta que tenía por objeto sostener derecha alguna cosa. Muy pronto esta vara comenzó a servir para medir las cosas o hacerlas rectas y se le denominó regla. Y de esta doble significación surgió su significado metafórico. Todo aquello que sirve de norma o regla para hacer algo. Así, por ejemplo, el canon de Policleto en la escultura. Leemos en Apocalipsis capítulo 11, versículo 1. Y se me dio una caña parecida a una vara, diciéndome: levántate y mide el templo de Dios, el altar y a los que adoran en él. Y en Apocalipsis capítulo 21, versículo 25. El que hablaba conmigo tenía una caña de oro como medida para medir la ciudad. En la literatura eclesiástica, la palabra canon fue empleada por los primeros padres de la Iglesia para significar la norma de fe y de verdad. En griego, o canon tes pisteios kai tes aleseas, es decir, la doctrina enseñada por los apóstoles. Y como esta doctrina se manifiesta de modo especial en los concilios y en la Sagrada Escritura, de aquí que las definiciones de los concilios se llamaran desde el siglo IV cánones, y los libros de la Escritura recibieron el nombre de canónicos, y a su selección o catálogo se le designase con el nombre de canon de la Sagrada Escritura. En sentido propio se llama, pues, canon a una determinada lista o catálogo o selección de los libros sagrados que son recibidos como inspirados por Dios. Número 2. División de los libros canónicos. Desde muy antiguo se han considerado dos clases de libros canónicos: protocanónicos y deuterocanónicos. A. Libros protocanónicos son aquellos de cuya inspiración divina nunca se ha dudado ni por la religión judía ni por la cristiana, sea la denominación que sea, católica, protestante, ortodoxa. B. Libros deuterocanónicos son aquellos de cuya inspiración se dudó algún tiempo y por alguna religión o culto particular. Tales se consideraban, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch, los dos libros de los Macabeos y algunos fragmentos de los libros de Daniel y Esther. Y en el Nuevo Testamento, la carta a los Hebreos, la de Santiago, la segunda de Pedro, la segunda y tercera de Juan y el Apocalipsis. Así, algunos versículos de los Evangelios de Marcos, capítulo 16, versículos del 9 al 20, Evangelio de San Lucas, capítulo 22, versículo 43, y Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículos del 1 al 11. Los libros deuterocanónicos citados del Antiguo Testamento
no los admiten los judíos actuales ni los protestantes. Los deuterocanónicos del Nuevo Testamento son admitidos por todos los cultos cristianos. C. Como consecuencia de lo anterior, hay dos clases de cánones, el judío y el cristiano católico. El canon judío se subdividió en otros dos. El canon palestinense, que es el que utilizaban los judíos que habitaban en Israel, el cual comprendía en tiempos de Jesucristo únicamente los libros protocanónicos, es decir, 39. Y el canon alejandrino, empleado por los judíos helénicos, es decir, por los judíos de la diáspora o dispersión, que andaban por el mundo griego. Este canon estaba compuesto no solo por los libros protocanónicos, sino también por los deuterocanónicos. Reúne en total 46 libros. El canon cristiano católico, admitido por católicos y ortodoxos, es la colección de los 46 libros del canon alejandrino, completados por los 27 del Nuevo Testamento. Son, pues, 73 en total, conforme a la decisión oficial reconocida por el Concilio de Hipona en el año 383 y confirmada más tarde solemnemente en el Concilio de Trento en 1546. Los protestantes siguen el canon palestinense en cuanto al Antiguo Testamento, es decir, que solo admiten los 39 libros, a los cuales hay que añadir los 27 del Nuevo, dando un total de 66. Punto B. Formación de los cánones judíos y cristianos. Vamos a dar unas nociones muy someras sobre este punto que requiere profunda investigación y mucha cultura. Número 1. Formación del canon judío. A. Formación del canon palestinense. Ya dijimos que el canon palestinense de 39 libros es la colección de los protocanónicos admitida por los judíos que vivían en Israel. No están acordes los especialistas sobre la fecha en que se formó este canon. Hay quien afirma que fue en tiempo de los profetas Esdras y Nehemías, año 445 a.C. Y hay otra sentencia que asegura que fue hacia el año 90 después de Cristo, en el sínodo de Jamnia, nuevo centro espiritual después de la destrucción de Jerusalén. Lo cierto es que los judíos siguen actualmente esta lista. B. Formación del canon alejandrino. Este canon, empleado por los judíos helénicos o de la diáspora, comprendían todos los libros del Antiguo Testamento, incluidos los deuterocanónicos. Consta, primero, porque la versión de los 70, que fue compuesta hacia los años 300 a 130 a.C., era tenida en grande honor por los judíos helenistas y contenía todos los libros. Estos judíos, al ignorar la lengua hebrea, en lugar del texto original, leían la versión griega de las Escrituras. Segundo, porque la iglesia primitiva recibió de los alejandrinos esos libros sagrados. Tercero, porque se conserva la versión llamada Itala, hecha en el siglo II del griego alejandrino, es decir, de la versión de los 70, y contiene incluso los libros deuterocanónicos.
Cuarto, por los códices cristianos primitivos que refieren lo que había en los códices judíos. C. Los estudiosos preguntan ¿cómo se explica la diferencia existente entre estos dos cánones? Contesta Hopf. Muchos autores piensan que en un principio el canon de los judíos israelitas y el de los alejandrinos era idéntico y comprendía todos los libros deuterocanónicos. Pero en el siglo I o II después de Cristo, por razones peculiares que inventaron los fariseos, fueron excluidos del canon palestinense aquellos 7 libros. Sin embargo, esto no puede probarse con un testimonio histórico cierto. Número 2. Formación del canon cristiano católico. Ya dijimos y lo repetimos que el canon cristiano católico, tal como hoy lo aceptamos con 73 libros, fue señalado en los concilios hiponense y tridentino. Pero hagamos un poco de historia. A. ¿Cuál fue el canon que usaron los primitivos cristianos? Fue principalmente el de la versión alejandrina. Se deduce esto. Primero, de que Cristo cita la Escritura según la versión de los 70, la cual contenía todos los libros sin discriminación. De las 37 veces que Cristo cita la Escritura, 33 corresponden al canon alejandrino, según los entendidos. Más todavía, en el Nuevo Testamento se encuentran 350 citas del Antiguo. De ellas, 300 corresponden a las versiones griegas. Segundo, de que también los apóstoles empleaban esta misma versión y nombran libros deuterocanónicos como el de Judith, Sabiduría, Eclesiástico, etc. Tercero, de que la Iglesia primitiva aceptó también esa traducción de los 70. Cuarto, en tiempo de los apóstoles y de las primitivas comunidades cristianas, la cultura ambiental de la gente israelita era griega, y esa fue la razón para que los libros del Nuevo Testamento fuesen escritos también en la lengua griega. Ahora bien, si los evangelistas y Pablo y los otros autores de los restantes libros escribieron en esa lengua, era natural que manejasen para sus consultas el canon palestinense de los 70. Quinto, de que ese mismo canon lo recibieron igualmente los primeros padres de la Iglesia, como Clemente Romano, año 96, Didache, 90 al 100, Ignacio de Antioquía, 107, Pastor Hermes, 140 a 155, Policarpo, 156, Ireneo, 189, Tertuliano, 225, Cipriano, 258 y otros. Sexto, de un argumento arqueológico. En algunas catacumbas y cementerios de Roma puede confirmarse esta tradición apostólica. Por ejemplo, en las catacumbas de San Calixto puede verse una escena que representa a los 3 jóvenes en el horno de Babilonia, del libro de Daniel. En las de Priscila se ve la historia de Susana y también escenas del libro de Tobías. Casos como estos no se conciben si no se hubieran recibido esos libros deuterocanónicos como inspirados.
Séptimo, de San Jerónimo, que es una autoridad en esta materia. Al principio dudó de la canonicidad de los libros deuterocanónicos, pero luego reconoce que la Iglesia occidental está a favor de su canonicidad y se retracta, hasta incluirlos en la traducción de su Biblia Vulgata. Hay que recordar que San Jerónimo hizo la traducción de su Biblia Vulgata de las lenguas originales al latín en una nueva cueva de Belén, junto al lugar del nacimiento de Jesús. Conocía, pues, el ambiente bíblico maravillosamente. B. ¿Cómo se formó el canon de los libros del Nuevo Testamento? Podríamos decir que se formó gradualmente. Los apóstoles, después de la ascensión del Señor, cumplieron su mandato de ir por todo el mundo predicando el Evangelio a todas las criaturas. Evangelio de San Marcos, capítulo 16, versículo 19. En ninguna parte consta que Jesús escribiera, solamente lo hizo en la tierra para defender a la mujer adúltera. Ni consta tampoco expresamente que les mandase escribir a sus discípulos, pero sí consta que les dijo que no cesasen de anunciar la buena nueva a todas las gentes. Y así vemos como Pedro predica ante las multitudes congregadas en Jerusalén y al pueblo de Israel. Libro de los Hechos, capítulo 2, versículos del 14 al 42, y capítulo 3, versículo 12. Luego lo hace también Esteban. Hechos, capítulo 7. Y le sigue Juan, capítulo 8, versículo 25. Y Pablo y otros. En todo este tiempo hubo solamente una catequesis oral. Hacia los años 50 de nuestra era cristiana, comienzan a aparecer los libros del Nuevo Testamento a través de los evangelios, las epístolas de San Pablo y las de los otros apóstoles. En relación con su historicidad, los especialistas han hecho un estudio completísimo que aquí no vemos necesario transcribirlo. Nos contentamos únicamente con copiar lo que dice la Constitución Conciliar del Vaticano II. Sobre los Evangelios. La Iglesia siempre y en todas partes ha mantenido y mantiene que los 4 Evangelios son de origen apostólico, pues lo que los apóstoles predicaron por mandato de Jesucristo, después ellos mismos con otros de su generación lo escribieron por inspiración del Espíritu Santo y nos lo entregaron como fundamento de la fe. El Evangelio cuádruple, según Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los autores sagrados compusieron los 4 evangelios escogiendo datos de la tradición oral o escrita, reduciéndola a síntesis, adaptándolos a la situación de las distintas iglesias, conservando siempre el estilo de la proclamación. Así nos transmitieron datos auténticos y genuinos de Jesús, sacándolo de su memoria o del testimonio de los que asistieron desde el principio y fueron ministros de la palabra. Los escribieron para que conozcamos la verdad de lo que nos enseñaban, como dice Lucas capítulo 1, versículos del 2 al 4. Sobre otros escritos. El canon del Nuevo Testamento, además de los 4 evangelios, comprende las cartas de Pablo y otros escritos apostólicos inspirados por el Espíritu Santo. Estos libros, según el sabio plan de Dios, confirman la realidad de Cristo,
van explicando su doctrina auténtica, proclaman la fuerza salvadora de la obra divina de Cristo, cuentan los comienzos y la difusión maravillosa de la Iglesia y predicen su consumación gloriosa. Punto C. Libros apócrifos. Los historiadores hablan también, al tratar de la canonicidad de la Biblia, de libros apócrifos. ¿A qué se refieren en realidad? Se refiere a ciertos libros no admitidos como canónicos. Veamos. Apócrifo es una voz griega que se traduce por oculto, escondido. Por lo tanto, en sentido bíblico, podemos decir que un libro es apócrifo cuando su canonicidad es incierta, porque está oculta, razón por la cual no ha sido admitido como canónico. Para evitar confusiones, digamos que algunos protestantes llaman apócrifos a los que nosotros llamamos deuterocanónicos, y a los que nosotros llamamos apócrifos, ellos los denominan pseudoepígrafos, es decir, escritos con nombre falso. Origen de los libros apócrifos. Los escritos apócrifos del Antiguo Testamento, que casi siempre fueron llevados a cabo por los judíos, se deben en parte al deseo de agregar a la ley nuevas tradiciones o exhortaciones morales y por otro lado al deseo de completar la historia bíblica. Los del Nuevo Testamento fueron escritos por cristianos, casi siempre con el fin de satisfacer a los fieles. Para ello narraban muchas cosas, unas veces piadosas, otras pueriles, sobre la infancia de Cristo, su vida pública y también sobre María. Estos libros pretendieron pasar como canónicos, pero la Iglesia nunca los recibió como tales, una vez que se comprobó que no se podía considerar como inspirados. Enumeración de algunos libros apócrifos. Los entendidos citan los siguientes libros apócrifos. Del Antiguo Testamento, el libro de los Jubileos o Pequeña Génesis, los libros tercero y cuarto de Esdras, la oración de Manasés, los libros tercero y cuarto de los Macabeos, los Salmos y las Odas de Salomón, el libro de Enoc, los oráculos de Sibilas, etc. Y del Nuevo Testamento, el protoevangelio de Santiago, el tránsito de María, las actas de Pablo, el Evangelio según los Hebreos, la carta de nuestro Señor Jesucristo a Abgaro, etc. Punto D. Los libros perdidos. ¿Es posible que se hayan perdido algunos libros sagrados que pudieran haberse incluido en el canon? Sí, es posible, e incluso hay constancia de algunos. En el Antiguo Testamento se enumeran libros de los cuales hoy no tenemos noticia. Por ejemplo, el libro del vidente Samuel, el libro o las palabras de Natán, Gad. Esto está en Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 29. En el Nuevo Testamento, Pablo habla a los colosenses de una carta a la iglesia de la Odisea. Colosenses, capítulo 4, versículo 16. Esa carta no ha llegado a nosotros. Lo mismo otra a los Corintios. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 9. Otra cuestión. ¿Y si se hallaran hoy esos libros perdidos, habría que añadirlos al canon bíblico? Posiblemente,
siempre que se aclare que fueron realmente inspirados, como ocurría con seguridad con la carta citada de San Pablo a los laodicenses. Para cualquier otro libro supuestamente inspirado, hay que tener muy en cuenta que la revelación y la inspiración bíblica se cerraron con la muerte del último apóstol directo de Cristo, es decir, San Juan, ocurrida hacia el año 105 de nuestra era. Pues hasta aquí la lectura del tema número 6. Te invito a que la vayas siguiendo despacio, busca las citas bíblicas y deseo que sea para tu beneficio espiritual. Te invito también a terminar esta reunión honrando a nuestra Madre María con el rezo del Ave María. Alabado sea Jesucristo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida.